de mis fórmulas. ¿Qué fórmula es la más acorde para esto? Se parece mucho a un ejercicio que ya habíamos hecho antes, donde habíamos utilizado ¿cuál fórmula? La que dice 1 sobre F igual a ¿quién? A 1 sobre DO más 1 sobre DI, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Simple. Debo hallar ¿quién? DI. ¿Qué voy a hacer? A coger mi fórmula principal, que es esta. Creo que en la numeración que les había dicho en clase es la número 3. Entonces, debo despejar. ¿Cómo voy a despejar esta fórmula? Entonces, tal cual. Si necesito esta solita, ¿qué voy a hacer con esta que me sobra? La voy a mandar al otro lado con signo negativo. Entonces, me queda 1 sobre F, está positivo, menos 1 sobre DO igual a 1 sobre DI. Listo. Ya despejé lo que necesito, que es DI. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a reemplazar mis valores. Entonces digo 1 sobre F, pero F en este caso era menos 8 centímetros, menos 1 sobre DO. ¿Quién es DO? 12 centímetros. Igual a 1 sobre DI. Ahora, ¿qué toca hacer? La operación. Entonces, para que no nos tome tiempo, lo vamos a hacer mucho más rápido en la calculadora. Entonces decimos 1 sobre menos 8, ¿cierto? Menos 1 sobre 12. Igual. ¿Cuánto me dio? Menos 5 24avos. Menos 5 24avos. Y centímetros en la parte de abajo. ¿Listo? Igual a 1 sobre DI. Ya. Siempre que llegue a ese punto, ¿qué debo hacer? Cuando llegue a ese punto en particular, lo que yo debo hacer es, los que están dividiendo, pasarlos a multiplicar. Me refiero a DI, ¿cierto? Y al 24. Entonces me quedaría, voy a seguir por acá. DI por menos 5, ¿cierto? Igual a 1 por 24 centímetros. Entonces, 1 por 24 centímetros, 24 centímetros. Como la idea que es dejar el DI solo, este menos 5 lo voy a pasar al otro lado a dividir, ya que está multiplicando al DI. Listo. Ahora, ¿qué me falta por hacer? Dividir. ¿Dividir quién? Ese 24 con el menos 5. 24 dividido menos 5 me da menos 4,8. Entonces tengo un DI de menos 4,8 centímetros. Menos 4,8 centímetros. Listo. La única diferencia a los ejemplos tratados previamente, ¿qué era? Que la distancia focal por el tipo de espejo se maneja en negativo. ¿Listo? Con respecto a lo demás, igualito. Vamos a continuar con otro. Voy a borrar ese. Entonces dice, un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo cóncavo. Un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo cóncavo.
de 40 centímetros de distancia focal. Punto seguido, calcular la posición de la imagen. Repito el ejercicio. Un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo cóncavo de 40 centímetros de distancia focal. Punto seguido. Calcular la posición de la imagen. Entonces, tengo que recordar las siglas que tengo. Entonces me dice el ejercicio, un objeto se coloca a 50 centímetros de un espejo. Eso quiere decir que tengo una distancia objeto-espejo. ¿Cómo se representa esa distancia objeto-espejo? Con DO. Tal cual como lo tenían en la clase pasada. DO, distancia objeto-espejo. ¿Listo? ¿Cuánto tiene de medida? 50 centímetros. Listo. ¿Qué más dice? Tiene una distancia focal de ¿cuánto? 40 centímetros. ¿Cómo se representa F? ¿Y cuál es la pregunta? Calcular la imagen. Entonces, ¿eso cómo se representa esa? Distancia, imagen, espejo. ¿Con qué siglas? Con la DI. ¿Listo? Les voy a dar unos minuticos para que lo resuelvan ustedes y posteriormente yo lo voy a hacer en el tablero y ustedes comprueban a ver si el ejercicio les dio o no. Tengan en cuenta las 4 fórmulas que ya habíamos planteado antes. Voy a escribir acá porque... A ver, HU, HI. Listo, al lado derecho les dejé las fórmulas que ya tenían en el cuaderno, pero por si algo, dado caso que alguien no las tuviera, entonces ahí están las 4 formulitas. Profe, buenas tardes. ¿Puedes poner la tercera un poquito más resaltada? Es que no se ve casi. ¿Cómo? Que si la tercera abajo del 1 la puedes poner un poquito más resaltada, que es que no se ve casi. ¿Esta? Esa. La voy a poner aquí al lado. 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Y por si algo voy a colocar la última también. HO, HI igual a DO sobre DI. Y verás que eso está en el cuaderno. Lo que me evidencia es que no se está adelantando. Ojo.
Listo, ya lo voy a hacer. Aquí me están dando resultados. La verdad no lo he hecho. Entonces, teniendo en cuenta ya varios ejercicios que hemos hecho, la ecuación más acorde, ¿cuál sería? Esta. ¿Por qué? Tengo DO y también tengo F. ¿Qué me haría falta? DI, que es lo que me están preguntando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer paso por paso. Entonces, 1 sobre F igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. ¿Listo? ¿Qué necesito? DI. Entonces, tal cual como en el anterior, este que está sumando lo paso a restar ¿a quién? A 1 sobre F. Entonces me quedaría 1 sobre F menos 1 sobre DO igual a 1 sobre DI. Después de haber hecho el despeje simple, ¿qué hago? Reemplazar los valores que ya tengo. Entonces tengo 1 sobre F. ¿Quién es F? 40 centímetros. Menos 1 sobre DO. ¿Quién es DO? 50 centímetros. Igual a 1 sobre DI. Listo. ¿Qué tengo acá? Una resta de fraccionarios. La voy a hacer aquí al lado. 1 sobre 40 centímetros menos 1 sobre 50 centímetros. Igual. 1 por 50, 50 centímetros. Menos. ¿Por qué menos? Es la operación que tengo acá. 40 por 1, 40 centímetros. Sobre 40 por 2 y por 50, 200 centímetros al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué toca hacer? Me toca seguir con mi resta de fraccionarios del numerador. 50 menos 40, pues 10. ¿Qué magnitud? Centímetros. Sobre los 200 centímetros al cuadrado. ¿Qué hago con esas magnitudes? Cancelo uno de acá con uno de acá. ¿Listo? Cancelo un 0 y un 0 de acá. Listo. ¿Me quedó cuánto? 1 sobre 20. ¿En qué magnitud? Centímetros. Ya. Pura matemática básica. Ahora, ¿qué debo hacer? Reemplazar ese valor. ¿En dónde? Lo debo reemplazar aquí al lado derecho. Entonces digo 1 sobre 20 igual a 1 sobre DI. Listo, allá tengo un despeje común y corriente. Ay, miren lo que yo hice acá y ninguno se ha dado cuenta. Ah, no, sí, 40 por 50. No, sí, ahí voy bien. Hice algo mal. ¿Qué es? Que 40 por 50 da 2000. No 200. Ajá. Sí. Ahí se me fue un 0. Me faltó un 0. Acá. Para hacer las cosas de afán. Aquí es 2000 centímetros al cuadrado. Y acá 2000 centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué queda? Igual. Cancelo este. Puedo cancelar un 0 que me queda 1 sobre 200 centímetros. Listo. Y acá 1 sobre 200 centímetros. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? A despejar. Lo que está dividiendo lo paso a multiplicar. DI por 1 igual a 1 por 200. Listo. DI por 1, DI. 1 por 200, 200 centímetros.
Entonces, ¿la respuesta cuánto es? 200 centímetros, ya. Nada más que hacer. Muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Me preguntan que por qué se resta. Porque la fórmula dice que es una resta. Acá, este que está más, lo paso al otro lado a restar. Listo. Por eso se me plantea una resta. Pilas porque eso es, ¿qué? Aritmética. No puedo estar devolviéndome en esos conceptos tan elementales. Pilas. Pasamos a otro ejercicio. De un objeto situado a 20 centímetros, de un objeto situado a 20 centímetros de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen de tamaño doble. Punto seguido. ¿Cuál es la distancia focal del espejo? Repito el ejercicio. De un objeto situado a 20 centímetros de un espejo cóncavo, se obtiene una imagen de tamaño doble. ¿Cuál es la distancia focal del espejo? Entonces, lo mismo. Saquen sus datos, lo van haciendo y ahorita ya lo resuelvo en el tablero para ver cómo les dio. Para los que llevan el cuaderno ahí completo, eso se parece mucho a al segundo ejercicio que hice de este tema. Es similar. Y a otro por ahí de la clase pasada, que era como que 4 veces el tamaño de una vaina así, algo así.
Persona que haya terminado, puede enviar el resultado. Igual solo lo puedo ver yo, entonces no hay ningún lío. Bueno, por aquí ya me dieron un resultado, vamos a ver. Listo, entonces. Dice el ejercicio. De un objeto situado a 20 centímetros de un espejo. Entonces, ¿qué tengo? Distancia, objeto, espejo. ¿Cómo se representa? DO. Ya, tengo ese primer ítem. De un espejo cóncavo se obtiene una imagen real del doble del tamaño. Entonces, una imagen. ¿Cómo representaba eso de la imagen? Con HI, ¿cierto? Tamaño de la imagen es HI. El doble. ¿Cómo el doble? Con el 2. El doble de tamaño. ¿Cómo es el tamaño en nuestros espejos? Con HO se representa el tamaño, ¿cierto? Entonces aquí dice, tamaño de la imagen es el doble del objeto. ¿Qué otra cosa nos pregunta el ejercicio? ¿Cuál es la distancia focal? O sea, F. No lo sé. ¿Qué otra cosa se había hablado previamente? Que siempre que yo esté trabajando con DO, tengo que obligatoriamente trabajar con DI. ¿Pero DI lo tengo? No, pero lo debo trabajar. DI tampoco lo sé. Entonces, reitero, siempre que haya DO, también tiene que haber DI, obligatoriamente, o inverso. ¿Listo? Siempre. Continuamos. Entonces dice, tengo que tener DI y F, pero entonces, para hallar F, ¿qué fórmulas necesito? Me serviría esta, ¿cierto? Y esta. Y esta. Entonces voy a comenzar, según todo lo que tengo 3 opciones para poder hallar esa F. Pero para hallar la F, necesito ¿qué variables? Digamos en esta, HO y HI. ¿Las tengo? Solo tengo HI. Nada más. La de acá, tampoco. En el mismo caso de acá, solo tengo una variable. Listo, entonces el ejercicio me está llevando a ¿qué? A utilizar esta o esta. Me voy para esta, la tercera. Quiero hallar F. ¿Qué tengo? Tengo solo DO. Me haría falta DI. Entonces, ya obligatoriamente, como no puedo utilizar ni esta, para hallar F me toca esta obligatorio. Pero para poder hallar F necesito DI. Sí o sí. Entonces, mi prioridad en este momento, ¿qué es? Hallar DI. ¿Cómo hallo DI? Con la fórmula de acá. Listo, entonces la planteo. HO sobre HI igual a DO sobre DI. ¿Listo? Y reemplazo. ¿Qué voy a reemplazar? Lo que ya conozco. DO lo tengo, sí, 20 centímetros. Sobre DI es lo que voy a hallar. Entonces, obvio no lo tengo. Y acá. Mírenme lo que pasa acá. ¿Tengo el valor de HI? Sí. Voy a dejar aquí HO, quietico. ¿Tengo el valor de HI? Sí, mírenlo. 2 HO. Listo. Algebraicamente, ¿qué hago? Puedo cancelar un HO con un HO. O sea, este con este. ¿Qué número me quedo? Recordemos que aquí hay un 1 imaginario que siempre acompaña. Y el 2 igual a ¿quién? A 20 sobre DI. Listo. ¿Qué me queda por hacer? Un despeje simple. Lo que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces me quedaría 1 por DI, o DI por 1, como quieran, igual a 20 centímetros por 2. Esto es igual a ¿quién? A DI. 2 por 20, 40 centímetros. Entonces ya tengo el DI.
Listo. Ya con ese de I, puedo hallar ¿quién? La F. ¿Con qué fórmula? Con la que ya había analizado previamente. Miren, si ya tengo DI y DO, fácilmente puedo hallar F. Lo hacemos aquí arriba. Entonces digo 1 sobre F igual a quién? A 1 sobre DO. ¿Quién es DO? 20 centímetros. Más DI, que es 40. Entonces 1 sobre 40 centímetros. ¿Y qué me da? 1 sobre F igual. Hago la suma. La voy a hacer aquí abajo. 1 sobre 20 centímetros más 1 sobre 40 centímetros. 1 por 40, 40. Más 20 por 1, 20. Listo. ¿Qué me da en centímetros cuadrados de una vez? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 20 por 40. Venga, para que no me equivoque. 20 por 40 me da 800. Igual. 40 más 20, 60. Sobre 800 centímetros cuadrados. Cancelo y cancelo. Puedo cancelar también un 0. ¿Y qué me queda? 6 sobre 80. Según la simplificación que hice ahí. Entonces, 6 sobre 80 centímetros. ¿Listo? ¿Qué más podría hacer? Despejar o simplificar, si quieren, también lo pueden simplificar. Entonces, si simplifico mi lado derecho, que es 6 sobre 80, yo podría decir, voy a hacer ese paso de más, no importa. Mitad de 6, 3, mitad de 80, 40. Listo. Ahora despejo. Esta F pasaría ¿qué? A multiplicar. Este 40 a multiplicar. Y este 3 a dividir. Voy a hacer el paso por paso. Entonces me quedaría 40 centímetros por 1 igual a 3 por F. ¿Cierto? Pero como me está estorbando este 3, ¿qué voy a hacer? Lo voy a pasar a dividir. Entonces me quedaría 40 centímetros sobre 3 igual a F. Y divido. 40 dividido 3. Me daría 13,33 centímetros. Listo, igual a F. Uy, no es más. Creo que este ejercicio ya lo habíamos trabajado como 2 veces o algo así. Lo que cambiaba eran como los valores. Aquí lo importante es, como ya les había mencionado, la interpretación de los datos y analizar fórmula por fórmula para ver cuál me sirve. ¿Listo? Entonces, para los que no han terminado, favor copiar. Y por ahí varios le dieron a la respuesta. Muy bien. Entonces, para los que no han acabado, copienlo. Y seguimos. Mientras tanto, necesito que me escriban presente para tomar la asistencia.
Bueno, y para la persona que me está preguntando, que le dio ¿cuánto? 0,075 pilas. Porque cuando yo hago lo siguiente, 6 dividido 80 me da ese número. Entonces, de pronto se estás confundiendo, estás dándole la vuelta a esto. Porque si yo hago 3 dividido 40, también me va a dar lo mismo. Entonces, rectificar en la división. O si yo lo doy al revés, de pronto aquí fue que se le cruzaron los cables. Revisa eso, porfa. 6 dividido 80 da el mismo número y 3 dividido 40 también da el mismo número. Venga, a ver, 6 dividido 80 da 0,075 y 3 dividido 40 tiene que dar lo mismo. Sí, da lo mismo, en efecto. Ah, listo. Entonces, pilas ahí. De hecho, al final, si yo lo hubiera querido sin simplificar, me hubiera dado 80 dividido en 6 y me da lo mismo.